Secundaria primer grado. Matemáticas. Perímetro, área y volumen. Mi nombre es Enrique Rodal y para dirigir esta sesión nos acompaña la maestra María del Carmen Reyes Alberto, a quien tengo el gusto de presentarles. Bienvenida, maestra. Gracias, Enrique. Es un gusto estar con ustedes para esta sesión y ser partícipe de su aprendizaje. Les invito a poner su máximo esfuerzo. El aprendizaje esperado que estudiaremos es: calcula el perímetro de polígonos y del círculo y áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Y el propósito de la sesión será diferenciar entre perímetro, área y volumen. Les sugiero tomar notas sobre lo que veremos, así como de las dudas que puedan surgir durante la sesión. Para esto, necesitarán su siempre confiable cuaderno de matemáticas o papel para tomar notas, lápiz, goma, regla y sacapuntas. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Qué les parece si comenzamos? La cultura griega se extendió por el Mediterráneo desde Sicilia hasta Asia Menor. Los griegos aprendieron la geometría egipcia práctica y utilitaria y la superaron, cultivándolo de forma teórica por el placer intelectual de investigar y saber. Ahora que menciona sobre geometría, maestra, recuerdo una anécdota que leí hace algún tiempo. Cuentan que un barco griego naufragó y algunos viajeros consiguieron llegar a una playa desconocida. En la arena vieron dibujadas algunas figuras geométricas. Entonces, uno de ellos exclamó: "No temamos, compañeros, aquí viven personas civilizadas". Me parece interesante lo que platicas, y es que realmente las culturas civilizadas desarrollaron ampliamente el estudio de la geometría. Por ejemplo, para hallar áreas y volúmenes, los egipcios utilizaban fórmulas obtenidas experimentalmente, mientras que los griegos obtuvieron mediante un proceso deductivo. La culminación llegó con Arquímedes de Siracusa, quien supo obtenerla por medio de un método muy sofisticado para su época. Euclides, Arquímedes y Herón fueron los máximos exponentes de la geometría en la antigua Grecia. La relevancia de su obra se mantuvo vigente durante más de 20 siglos. Euclides sistematizó y dotó de estructura lógica el saber matemático de su época, en los 13 tomos de los que consta su obra llamada Elementos. En varios de ellos se trabajan los cuerpos geométricos, y Arquímedes se valió de la experimentación para obtener resultados matemáticos que después demostraba rigurosamente, para hallar áreas y volúmenes de cuerpos complicados. Arquímedes imaginaba la figura descompuesta en infinidad de trozos pequeñísimos que después reagrupaba convenientemente. Este procedimiento supuso un gran avance a las matemáticas de su época. Otro matemático que aportó avances significativos a la geometría fue Herón de Alejandría, en su obra llamada Métrica y Geometría. Explica teoremas y reglas para áreas planas, áreas de superficies y volúmenes de gran número de figuras. Maestra, además las aportaciones de esas culturas antiguas que hicieron a la geometría nos han permitido y nos han ayudado para el cálculo del perímetro, área y volumen. Por lo mismo, considero que es importante que las alumnas y los alumnos comprendan la diferencia entre perímetro, área y volumen. Y para iniciar esta ronda de preguntas, ¿qué le parece si primero tomamos asiento? Y ahora sí, nos ayuda respondiendo, ¿cuál es la diferencia entre perímetro, área y volumen? Claro que sí, Enrique. Para responder a tu pregunta, ¿qué te parece si nos apoyamos de esta caja de metal?
en donde podremos establecer una distinción entre los tres conceptos. ¿Me ayudas? Por supuesto. Muchas gracias. Observa la parte superior de la tapa de la caja. ¿Podrías señalar cuál es el perímetro? Bueno, en este caso, el perímetro está marcado con la cinta de color dorado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, porque el perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono, cualquiera, es decir, el contorno de la figura. En este caso, ¿qué figura identificas en la tapa? Pues es un rectángulo. Y si la pudieras calcular, el perímetro, ¿cuántos lados sumarías? Pues serían 4. Identifico que, bueno, aparte de que es un rectángulo ya mencionado anteriormente y aparte de que son los 4 lados los que tenemos que observar del perímetro, tendré que sumarlos, ¿no? La longitud de los 4 lados que tenemos acá, como está representado, forman el rectángulo y nos dan ese resultado, ese perímetro. Ahora, ¿podrías señalar cuál es el área de la caja? Bueno, si el perímetro es lo dorado, lo rojo debe de ser el área, ¿no? Por supuesto, el área es la superficie que está delimitada por el perímetro. Esto me hace pensar en una pregunta y quiero plantearla. ¿En qué tipo de situación es útil conocer el área? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo podríamos ejemplificar, maestra? Claro que sí. Retomando el caso de la caja, la voy a utilizar para entregar un obsequio y quiero forrar la tapa. ¿Qué procedimiento podría seguir para saber la cantidad de papel que se debe de utilizar? Bueno, debido a que la tapa tiene forma de un rectángulo y queremos cubrir la superficie que queda hacia arriba, se tiene que calcular el área de un rectángulo. O sea que la forma de calcular su área es base por altura. ¡Exacto! Para visualizar el procedimiento, apoyémonos en la siguiente imagen y dinos, ¿qué observas, Enrique? Bueno, en la imagen se observa el rectángulo que representa a la tapa de la caja, cuya base mide 23 centímetros y su altura 9 centímetros. Bueno, para calcular el perímetro usamos la fórmula 2 por base más 2 por altura, que es igual a 2 por 23 más 2 por 9. Resolviendo las operaciones, tenemos que el perímetro es igual a 64 centímetros, que es la cantidad de listón que se requiere para decorarla. Ahora, la fórmula para calcular el área de un rectángulo es área es igual a base por altura. Ahora sí que sustituyendo los datos en la fórmula, resulta que área es igual a 23 por 9. Y resolviendo la multiplicación, el producto es igual a 207. Por lo tanto, el área de la tapa es igual a 207 centímetros cuadrados, que es la cantidad de papel que necesitamos para forrar la superficie superior. Muy bien, Enrique. Ya hemos calculado el perímetro y el área de la tapa de la caja. Ahora hablemos del volumen. ¿Cuál es el volumen de esta caja? Bueno, conforme a lo que sabemos, estoy pensando que si tuviera muchos cubos de... por ejemplo, 1 centímetro por lado, el volumen serían todos los cubos que caben en la caja. Sí, ¿no? Sí. Lo que imaginas es correcto. El volumen es la medida del espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. Para poder establecer la diferenciación de manera más práctica, revisemos el siguiente audiovisual. Vamos a iniciar con esta imagen. Esto nos representa un segmento que trazaste con tu lápiz, un segmento que comenzaste a trazar para el dibujo que harás. Imaginemos que extendemos ese trazo y nos resulta algo así. ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué podemos medir en este trazo? Si tuviéramos algún instrumento de medición, solo podríamos medir su largo, ya que solo tiene una dimensión. Entonces, la única medida representativa es el largo. Como vamos a tener una medida, esa única medida que representa es a una dimensión. Lo vamos a representar en una recta numérica y en la recta numérica representamos una sola unidad,
que puede ser el largo, el ancho o el alto, pero solo una de las tres. Ahora, observemos la imagen de una hoja de periódico. En este caso nos referimos a algo plano. Observemos que en este es plano. Si quisiéramos tomar las medidas posibles, colocando una cinta métrica sobre la pantalla, no solo podríamos medir el largo, ahora también podríamos medir la altura. Ya son dos dimensiones. ¿Qué podemos medir? Si podemos medir las dos dimensiones, lo vamos a representar en este plano cartesiano, sobre el que se representó el largo y la altura. Y finalmente, por un último ejemplo, un refrigerador, como el que podemos encontrar en algunas casas. Si observamos bien, en el refrigerador podemos medir el largo, la altura, el ancho o profundidad. Ya tiene tres dimensiones posibles para medir. Lo hacemos en un sistema tridimensional, donde se va a representar el largo, la altura y el ancho. Realicemos un análisis conforme a los tres casos anteriores. Primero, hablemos de una dimensión. Nos encontramos con una sola medida que puede ser el largo, ancho o altura, pero solo una de las tres, no dos o las tres al mismo tiempo. En este caso, vamos a decir que es el largo, siempre que tengamos una misma dimensión. Lo vamos a asociar con el perímetro y algunas de las unidades de la medida del perímetro pueden ser metro, centímetro, kilómetro, entre otras pueden ocupar cualquier unidad de longitud. Hablemos de dos dimensiones. Observemos que podemos medir dos dimensiones, el largo y la altura. Cuando hablamos de dos dimensiones nos referimos a la superficie, es decir, el área, y las unidades de medida son metro cuadrado, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado o cualquier unidad de medida al cuadrado. Observemos los exponentes de las unidades de medida, son el número 2 y esto es debido a que hablamos de dos dimensiones. Finalmente, cuando hablamos de tres dimensiones, estamos hablando de largo, altura y ancho, y es cuando hablamos de las tres unidades de medida juntas. Nos referimos a espacio, y esto geométricamente es el volumen, y sus unidades de medida son metro cúbico, centímetro cúbico, kilómetro cúbico, etc., todas elevadas al exponente 3. Así que inferimos que el número 3 se debe a que estamos hablando de tres dimensiones. Maestra, para ejemplificar la aplicación de los tres conceptos anteriores, me gustaría plantear una situación. En un gimnasio desean construir una alberca semiolímpica, cuyas dimensiones son 25 metros de largo, 12.5 metros de ancho y una profundidad de 2.7 metros. Alrededor de la alberca colocarán una tira de goma, de modo que puedan evitar accidentes. Pintarán el fondo de la alberca de color azul y las paredes laterales de color blanco. La pregunta es esta: ¿cuál es el procedimiento que seguirán para calcular la longitud de la banda de goma? ¿En qué tipo de unidades, lineales, cuadradas o cúbicas, deben darse la medida? Muy buen planteamiento. Para saber la longitud de la banda de goma que estará rodeando la alberca, debemos calcular el perímetro de ella, es decir, su contorno. Observemos el procedimiento para calcular la longitud de la banda en el siguiente video. Se quiere calcular la longitud de la banda de goma. ¿Cuál es el procedimiento que podemos hacer? La fórmula para calcular el perímetro de la alberca semiolímpica, que tiene la forma de rectángulo, es igual a la suma de las longitudes del lado, más lado, más lado, más lado, o bien 2 veces la medida de la base más 2 veces la medida de la altura. Sustituyendo los valores, obtenemos que el perímetro es igual a 2 veces 25 más 2 veces 12.5, cuyos productos son 50 más 25.
Sumando resulta 75, por lo tanto la longitud de la banda sería de 75 metros y por ser una longitud la medida se da en unidades lineales. Y si queremos saber el total de la superficie a pintar en la alberca para el fondo de color azul y la superficie de las paredes de color blanco, ¿qué procedimiento debemos seguir? En este caso, debemos calcular el área del fondo de la alberca que queremos pintar de color azul. Observemos que es un rectángulo. ¿Puedes resolverlo? Bueno, si queremos saber el total de la superficie a pintar en la alberca para el fondo de color azul, ¿qué procedimiento debemos hacer? Bueno, observemos que la figura que se quiere pintar, como lo dijo la maestra, es un rectángulo. Los datos del problema son: la base es igual a 12.5 metros y la altura es igual a 25 metros. La fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Con las medidas ya antes mencionadas, resolvamos. El área es igual a 12.5 por 25, que es igual a 312.5. Por lo tanto, la superficie a pintar de color azul es de 312.5 metros cuadrados. Como pudieron ver, en este caso se usan unidades cuadradas por tratarse de la medida de una superficie. ¡Muy bien! Mientras que para las paredes debemos hacer una suma de áreas, es decir, sumar cada una de las áreas de cada pared para conocer la superficie total a pintar de color blanco. Si queremos saber el total de la superficie a pintar de las paredes de color blanco, ¿qué procedimiento debemos hacer? Los datos de la situación son los siguientes. Como podemos observar, tenemos 4 caras que pintamos de color blanco. 2 de esas caras tienen las medidas de 25 metros por 2.7 metros. Y las otras 2 caras tienen las medidas de 2.7 metros y 12.5 metros. Podemos observar que en el caso de las 4 caras son rectángulos, por lo tanto, el área que se calcula como base por altura. Sumemos entonces todas las áreas, resultando 2 por 25 por 2.7 más 2 por 12.5 por 2.7. Respetando la jerarquía de operaciones, resolvemos las multiplicaciones que están dentro de los paréntesis y resulta 2 por 67.5 más 2 por 33.75. Para eliminar paréntesis, resolvemos las dos multiplicaciones y resulta 135 más 67.5 es igual a 202.5 metros cuadrados de la superficie a pintar de color blanco. Finalmente, ¿cuál sería el volumen de la alberca? ¿Qué tipo de unidades de medida se usan en este caso? Para calcular el volumen, identifiquemos que la alberca tiene forma de prisma rectangular y la fórmula para calcular su volumen es igual a área de la base por altura. Aquí les presento el procedimiento. ¿Cuál sería el volumen de la alberca? Los datos que tenemos son los siguientes. El ancho es de 25 metros, el largo es de 12.5 metros y la altura es de 2.7 metros. La fórmula para calcular el volumen es igual a área de la base por altura. En este caso, la base es un rectángulo. No pierdas de vista que su área se calcula multiplicando base por altura. Sustituyendo, obtenemos que el área es la base es igual a 312.5 y se multiplica por 2.7, que es la altura del prisma. Y el producto es 843.75. Por lo tanto, el volumen de la alberca es de 843.75 metros cúbicos. Como reto, les proponemos que en su hogar busquen algún objeto en forma de prisma, cuya base puede ser triangular, rectangular o cuadrangular.
Calculen el perímetro, el área de la base y el volumen de dicho prisma. No olviden desarrollar el procedimiento en su cuaderno de matemáticas y anotar sus dudas para que posteriormente consultarlas con sus docentes. Maestra Carmen, antes de finalizar, ¿podríamos hacer una recapitulación de todo lo que aprendimos en esta sesión? Para que las alumnas y alumnos tengan fresco y presente lo que revisamos y puedan aplicar correctamente los conocimientos adquiridos. Por supuesto que sí, Enrique. El perímetro representa el contorno de una figura y se calcula sumando la longitud de todos los lados de la misma. Para representar el perímetro se utilizarán unidades lineales como metro, decímetro, kilómetro, entre otras. El área es la superficie delimitada por el perímetro y se calcula de acuerdo a la fórmula de cada figura. Para representar la medida del área de una figura se utilizan las unidades cuadradas: metro cuadrado, centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, entre otras. En este caso, calculamos el área de rectángulos, cuya fórmula es igual a base por altura, y el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo, y se calcula de acuerdo a la fórmula de cada figura. Su medida está dada en unidades cúbicas, metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, entre otras. En este caso, los prismas rectos, la fórmula para calcular su volumen es área de la base por altura. Llegamos al final de la sesión. Les agradezco por habernos acompañado. Enrique, un gusto haber compartido esta sesión contigo. El gusto fue mío, maestra. Por ahora, terminamos. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.